Bueno, el pasado martes, claro que para México se ha simbrado prácticamente después de que la Suprema Corte de Justicia pues ya diera a conocer de que, a ver, falló a favor para despenalizar el aborto. Es decir, que una mujer vaya a la cárcel por abortar, esto es anticonstitucional, para empezar. Y esto se dio sobre todo en el estado de Coahuila y Sinaloa. Esto crea un precedente que por eso es donde México, vaya que estamos simbrados con esta noticia, es una larga, muy larga lucha de grupos feministas, grupos también de mujeres que durante décadas han estado luchando, manifestándose, marchando, alzando la voz en un México, ya sabe, somos un país sumamente conservador y católico. Y lamentablemente hay veces en que parece que este concepto, ¿no?, de ser conservador pudiera ir pausando la evolución de una sociedad. ¿Qué significa este antecedente legal? ¿Qué significa para México, para Puebla? ¿Viene una transformación para la sociedad mexicana? ¿O cómo va a estar este rollo? Es un tema, como diría recientemente, bueno, ayer el gobernador lo dijo, es un tema controvertido y polémico. Yo creo que hasta se quedó corto, ¿verdad? Es un tema que luego nadie quiere tocar, sobre todo quienes, bueno, los gobernantes, ¿no?, dicen, ay, no, esta papa caliente no lo agarro. Hay muchos diputados que también dicen, no, esta papa caliente, no, mira, que lo solucionen los otros. Así ha estado México, parece ser como en una evolución muy lenta. Y en esta lentitud, el sector que más sale perdiendo, que sale más lastimado, son las mujeres. Vamos a hablar de este tema, vámonos a quitarnos un poquito de tabús y vamos a hablar con una experta en la materia, una mujer que también, pues, ¿cuánto ya llevas en este tema, mi querida Rocío García Olmedo? Actualmente ella es diputada local. Ella pujó mucho por este tema, no se pudo hacer nada en esta legislatura otra vez, y te quedaste así, ¿no?, con la mano aquí como cuando el maestro pregunta, a ver tú, y Rocío, yo, acá está la ley, acá está, no, ya está. Bye, se acabó. Mi querida Rocío García Olmedo, pues ¿por dónde empezamos? A ver, ¿qué significa esto? De verdad, uno por más que hace, ¿no?, en mi chamba, ¿no?, de periodista, que más que hace anotaciones y eso, hay veces en que lo legal, la terminología, ¿no?, nos puede confundir para quienes no somos expertos en esta materia. Entonces, qué bueno que te tenemos, Rocío. Explícanos con peras y manzanas, ¿para dónde va esto? ¿Qué significa que la Suprema Corte de Justicia de México haya fallado a favor de despenalizar el aborto? Pues Erika, muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí como siempre y nuevamente contigo. En efecto, es un tema polémico, en efecto, es un tema que no quieren abordar, que genera una doble moral. Brutal. Que genera siempre un doble lenguaje. Y muchas veces lo hacemos por desconocimiento, Rocío. Luego no lo hacemos por maldad. Hay mucho desconocimiento. Y como es un tema muy tabú, mejor no hablamos de eso. Y al no hablar de eso, no conocemos y nos incluimos a todos. Sí. Apenas estuvo un diputado donde tú estás, no voy a decir su nombre para no quemarlo, porque hasta eso me cae bien, es buena onda. Pero él me comentó, no, es que no hay ninguna mujer en Puebla que esté en la cárcel por abortar. Y yo decía, no, yo creo que sí. Pues sí la hay, ¿no? Sí, claro que la hay. Y él decía, no, claro que no, eso nunca ha pasado. Y es un diputado, y le país sabe, y tiene maestría, y tiene, o sea, es falta de conocimiento, Rocío. Cierto, justamente por ser un tema tabú y por ser un tema que no les gusta abordar directamente a muchas personas,
pues se genera este tipo de lagunas que no permiten ir reconociendo lo que necesitábamos las mujeres. En esa pregunta que yo me hacía y me hice de hace muchos años que empezamos a impulsar el tema, ¿por qué las mujeres tienen que ir a la cárcel cuando abortan? ¿Por qué solo las mujeres? Y es que aquí el tema, bien lo comentaba Rocío antes de empezar esta plática, decías, a ver, no es el tema, aquí el tema central no es el aborto. A ver, dejémonos un poquito de etiquetas a un lado, porque cuando tú etiquetas inmediatamente te cierras y no hay conversación, no hay entendimiento y no hay una evolución de todas las partes. Sí. Entonces, a ver, para empezar, el tema no se trata del aborto en De sí. si estás a favor o no estás a favor. Exacto. Ajá. O sea, de eso no se trata. A un lado, ok. Se trata, y eso fue lo que siempre comentamos, de que por qué las mujeres tenían que ser criminalizadas por una decisión que le corresponde a las mujeres porque es su cuerpo. Más aún cuando se iban generando una serie de evoluciones, digámoslo así, a este tipo de delitos que se fueron convirtiendo en feminicidios. ¿Cuántas mujeres acá en el estado de Puebla, no nos vayamos a lo nacional, en los últimos años, jovencitas que han sido asesinadas por sus parejas, escondidos los cuerpos? Ahí está la hija de mi querida amiga Rocío, a quien le mando abrazos y besos. Nunca hemos sabido dónde quedó el cuerpo de su hija, pero que están embarazadas. Y eso te habla a profundizar una hipótesis en la que tal vez esas niñas embarazadas le dicen al novio, el novio las obliga en lo que nosotras llamamos abortos forzados. Ellas no aceptan porque finalmente la ilusión y todo esto que trae el sentimiento les cierra los ojos y las acaban matando. Ajá. Son casos reales. Eso es lo que pasa. Que sí pasa, ¿no? Y hay, es que temas así, Rocío, bueno, necesitamos otro programa. Sí, claro, porque, supuesto. O sea, como esas, también platicando con otra mujer, tiene maestría, alto, un conocimiento incluso de la política, ¿no? De todo el contexto social, me comentó algo que me quedé paralizada, o sea, no supe ni qué responderle. Es que cuando tocamos este tema, me dice, es que no, las tienen que meter a la cárcel. Ella, mujer, para empezar, joven, ¿no? Con supuestamente pues, una visión un poco más amplia, ¿no? Dije, a ver, ¿por qué? O sea, antes de decir, no, ¿cómo? A ver, bueno, ¿por qué? Es que vas a propiciar el libertinaje. Yo me quedé, ¿cómo el libertinaje? Sí, las que se van a Acapulco y que se van con el novio y regresan y yo decía, Dios, o sea, esos son los dobles lenguajes. Es que esas mujeres, o sea, ellas se van a Houston a abortar. Bueno, vamos a ser sinceros, o sea, no son mujeres, ¿no? Que muchas de ellas son niñas, muchas de ellas fueron abusadas, muchas de ellas no son chicas de ciudad, sino que vienen de los interiores de los estados con un machismo ya dentro de su sistema social, cultural, ya intrínseco, entonces, y quedan embarazadas. Ellas son las que están en riesgo porque se practican y luego abortos clandestinos, ¿no? Y la verdad es que muchas de ellas son violadas por sus propios familiares. Son de verdad historias trágicas que, o sea, no están en La Rosa de Guadalupe, no están en ningún lado, son en la vida real. Eso es lo que está sucediendo y esas son las situaciones de las mujeres más vulnerables de las cuales estamos hablando. No de las que tienen para irse con el novio a Acapulco. Sí, no. O sea, porque esta problemática sin duda atraviesa temas de pobreza en las mujeres. Exacto. Entonces las mujeres pobres no tienen esas oportunidades y por eso tienen que ir a lugares clandestinos a riesgo de perder la vida.
Así es. o de tener secuelas que ya no van a poder, generar otra vida mejor porque ya están tachadas de tales o cuales situaciones. Así es. Entonces, ¿qué pasó? El estado de Coahuila trabaja en un nuevo código penal, pero resulta que en ese nuevo código penal incorporan nuevamente la penalización de las mujeres, con sanciones de privación de la libertad, por supuesto. Hay una acción de inconstitucionalidad en contra de ello, que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se tarda 2 días, antes de antier y antier, en la discusión, y que antier, históricamente, resuelve la Suprema Corte un criterio que ya sienta jurisprudencia. O sea, es un antecedente Sí, para todo a nivel nacional. para todo el país. Ok. Entonces, ahí podemos ir generando todo este desmembramiento de lo que tú bien comentas, no es fácil de entender con mucha claridad. Bueno, entonces, al hacer este criterio, al construir este criterio, la Corte unánimemente vota a favor de despenalizar el aborto. O sea, que la mujer no se vaya al bote. Exactamente. No Ok. pise la cárcel. Muy bien. No pise la cárcel. De eso se trata. Y eso incide desde 2 puntos de vista a los estados y a nuestro estado, por supuesto. Me refiero a los estados de todo el país y a nuestro estado de Puebla. ¿Cómo incide? Desde 2 puntos de vista. 1, todos los juzgadores, los jueces y las juezas, a partir de este criterio, ya no pueden penalizar a las mujeres. Okay. Si cualquiera quiere iniciar un procedimiento aunque sea en de otro esta estado, materia, que no sea ni de Coahuila ya ni de no Sinaloa. pueden en todo Ya el no. país porque ya sentó jurisprudencia. Eso significa. ¿Qué es eso de sentar jurisprudencia? Antes de la reforma última que hubo a este tema, se requerían 5 resoluciones votadas a favor de un mismo tema por parte de los ministros y las ministras, 5 ocasiones diferentes para poder sentar jurisprudencia el asunto. 5 veces tal. En distintas épocas, en distintos momentos, en distintos tiempos, pero 5. Al haber 5 resoluciones votadas de la misma manera, ya se sentaba jurisprudencia. Ok. Hoy no. Hoy a la primera, si los votos son unánimes. Ok. Ajá. Va. Entonces, por eso, ya es un criterio jurídico que todos los jueces y las juezas deberán aplicar ese criterio. Ok. Por un lado. 2, los estados de la República que aún en sus códigos penales tienen esta penalización, esta criminalización de las mujeres, como el estado de Puebla, Okay. deben responsablemente abordar el tema, sus legisladores. O sea, ya nada de que se te... ¡Ay, qué lástima que no vas a estar en la otra! Sí, para reformar Claro. y quitar los artículos en el Código Penal encaminados a criminalizar a las mujeres. Muy bien. Y evidentemente esto es absolutamente importante porque yo creo que los legisladores ahora tienen además una serie de razonamientos jurídicos en el enfoque de los derechos humanos, en el enfoque de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, para poder enriquecer
cualquier iniciativa que quieran presentar para este objetivo. Ahora bien, en el Congreso de Puebla hay iniciativas que me tocó presentar en esta materia. Un chorro, ahí estuviste. Sí. Y no te pelaron. Me pidieron que se hicieran foros, hicimos los foros. Me pidieron que se hiciera un parlamento abierto. Un mes lo hicimos, escuchando, sí. con 5 temas diferentes desde los distintos enfoques que debe atenderse el tema. Lo terminamos. Hubo la toma del Congreso en el mes de diciembre por estos grupos de feministas muy jóvenes y muy aguerridas, guerreras, pidiendo la despenalización del aborto. Hubo acuerdos, desalojaron el Congreso ellas, basadas en esos acuerdos, Sí. no cumplieron los acuerdos. Porque era una papa caliente a nivel político. ¿Qué faltó? Faltó voluntad política, desde mi punto de vista muy personal. Y lo digo y retomo lo que al inicio tú decías. Sin duda es un tema polémico, pero no presentan el enfoque que debe presentarse como lo estamos conversando ahora. La iglesia es un pecado mortal. No, aquí no es un tema de la iglesia. Este es un tema de derechos. Yo soy católica, más católica de veras que muchos católicos, pero tengo muy claro el tema de que no se puede confundir. Oye, Rocío, en tu trabajo de diputada actual y también, bueno, en otras legislaturas también has sido diputada, has estado muy en contacto con la gente, bueno, parte de tu oficio político, ¿no?, que tienes ya desde hace ya mucho tiempo. Platicando con varios diputados me comentaban precisamente este tema de que Puebla no estaba preparada, que era un tema muy polarizante socialmente y que el resultado era pura confrontación, que no estábamos listos para, por ejemplo, la despenalización del aborto. ¿Cuál es tu criterio ante esto? No, pues por supuesto que es erróneo ese comentario, totalmente erróneo, no pero tiene que base. Puebla es muy conservadora. ¿Cómo va a ser conservador nuestro estado? Si las mujeres poblanas ocupan el 3er lugar de interrupciones de embarazos porque van a la Ciudad de México a ¿No hacérselos? éramos el segundo? Fuimos el segundo, entre el segundo y el tercero, pero así hemos, desde que el 2007 se despenalizó en la Ciudad de México. No, pues ya me cerraste la boca con eso. Entonces, claro. por favor, digo, ese es la doble moral que quieren ocultar. La problemática existe y me ha tocado ver cómo esas mujeres que no tienen recursos para ir a un hospital privado a hacerse un aborto, como sí lo hacen muchas chicas, se tienen que ir a lugares clandestinos a riesgo de todo. Bueno, entonces por eso es histórico esto, y evidentemente esos 2 enfoques, esas 2 incidencias van a ser fundamentales para el Estado de Puebla. Yo creo que después de esto, los próximos legisladores, tengo confianza en que esto sirva para impulsar, y ahí estaremos empujando de todas maneras, para empujar esto y que de una vez por todas también pueda despenalizarse y dejar de criminalizar a las mujeres. Ajá. Esto, de alguna manera, entonces, esto ya se dio en Puebla por este dictamen de la Corte. También, ¿no? O sea, pues los jueces ya y las no pueden. juezas sí, Ajá. en el tema de jueces y juezas, pero se requiere también que los legisladores asuman la responsabilidad de legislar para que el Código Penal ya no lo prescriba, ya no lo tenga pues ahí anotado. Sea, el Congreso tiene que tomar esta papa caliente a fuerza. Tiene que hacerlo, es responsabilidad, es de ética, es de que cubran ese pendiente
que los legisladores mayoritarios de esta legislatura no quisieron cumplir, aún llamándose progresistas, aún llamándose liberales, aún llamándose de pensamiento de izquierda, por favor. No, pues estaban, no, los panistas, yo creo que no les ganaron, a los panistas, que ellos sí son conservadores por, bueno, principios de No, su estaban partido. peor que los panistas. Sí, así Perdón, es. esta construcción de razonamiento jurídico en torno a la gran pregunta, ¿por qué tienen que entrar a la cárcel las mujeres? Contéstenme por qué tienen que entrar. Lo entendían más los panistas. Exacto. O sea, es increíble. Ajá, pero ¿por qué llegamos a este punto de la ley en donde las mujeres pisaban la cárcel por abortar? O sea, ¿por qué llegamos a esto? ¿Cómo estuvo? A ver, a mí no, a ver, en un principio de equilibrios y de buscar la justicia, pues aquí el asunto es de dos. Bueno, no sé, ¿por qué no la pareja entraba a la cárcel? Bueno, no sé, ¿no? Se me hace quienes están en esta lucha de por la vida o son de pro vida y están en contra del aborto y todo eso, bueno, pues si la cosa va a estar pareja, que los dos pisen la cárcel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la carga patriarcal que hay en este país y en todos los países, ese pensamiento que perdura hasta la fecha, en la que las mujeres tienen que hacer lo que los hombres digan. Costó mucho trabajo el poder incorporar en nuestra Constitución mexicana el número de hijos y el número y espaciamiento de los hijos. Los hombres, si así lo quieren o así lo querían, podían mantener embarazadas a sus mujeres todos los años, casi casi. Dios. Entonces, y las mujeres no podían decir que no. ¿Cómo? No, Entonces, no, bueno. yo creo que la parte que tiene que ver con el tema cultural, el tema estructural, sin duda incide totalmente en temas como estos. Es el poder, ¿no? Yo aquí mando, yo aquí decido, yo aquí pongo las reglas, y yo digo aquí todo. Entonces, esos conceptos estructurales, culturales, que hay que seguir trabajándolos muchísimo. Pero muchísimo. No se pueden restar de un día para el otro, pero que cuando se empiezan a dar cuenta que hay que respetar derechos, ¿no? Okay. Libertinaje no se puede dar, porque las mujeres no van a abortar por su gusto. No dicen, hoy me voy a ir a acostar con el señor que está pasando aquí junto, mañana quedo embarazada y pasado al fin me voy a abortar. Así no es el pensamiento. No, así no es. Quien diga eso está mintiendo. Por supuesto. Ninguna mujer tiene ese tipo de pensamiento. Nadie aborta por gusto. Y el contexto de señalamiento, además de la problemática de salud, además de que pueda perder la vida, el señalamiento de la sociedad es brutal. Y luego todavía vete a la cárcel. Y luego por Dios, o sea, hay muchísimas leyes que no están defendiendo a las mujeres, o sea, las están metiendo a la cárcel, están permitiendo que sean violentadas. Los feminicidios es un ejemplo que a lo mejor nos vamos al extremo, pero es muy real. Y Puebla, vaya que ocupa los primeros lugares en feminicidios. Por eso tenemos México. alerta de violencia contra las mujeres. Claro. Pues sí, empieza con una cachetada, pero terminan matando a las mujeres. Así es. O empieza porque les tiran la sopa en la cara, pero terminan matando a las mujeres. Así es. Entonces es toda una problemática. Por eso yo sostengo siempre que hay en estos temas, siempre hay que ver el contexto, hay que verlo de manera integral,
tú no sabes quién llevó a tal mujer a tal cosa. Respeta. Ella sabe tomar su decisión y evidentemente siempre que tenga la garantía y la protección de las leyes que le permitan en la decisión que tome, cuando menos tener acceso a un ejercicio de atención que no la lleve a tener infecciones o a quedarse sin matriz o a ver tanta cosa que sucede cuando van a lugares de por clandestinos. sí el impacto psicológico, por supuesto, emocional es por brutal supuesto, para toda la vida. Por supuesto. Bueno, entonces de eso se trata esta para mí histórica resolución de la Corte, que viene a dar ese reconocimiento a un derecho que nos costó mucho poder adquirir, ¿no? Hace cuántos años hemos venido impulsando el reconocimiento de todos los derechos para todas las mujeres. Y un gran faltante era este. Ahora bien, hoy también la Corte resuelve otra acción de inconstitucionalidad, pero ahora del estado de Sinaloa, en la que se solicitan esa acción de inconstitucionalidad para la parte de sus leyes, de su normativa, que dice que se protege la vida desde la concepción. Y la Corte determina también que es inconstitucional que el Estado diga que la vida inicia desde la concepción. Más aún cuando se trata de no otorgar servicios de salud sexual y reproductiva, dijeron hoy los ministros, y temas de aborto. Ok, ¿esto qué significa? Esto significa que, como lo comentaba, después del 2017, cuando se aprueba la despenalización en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vino así, y lo digo con todas las palabras, parecía como una revancha. Y entonces empezaron en los estados de la República estos grupos a impulsar el derecho a la vida desde la concepción, con el propósito de amarrar evidentemente la penalización de las mujeres. Entonces, 21 estados de la República, incluido Puebla, aprueba ese concepto en la Constitución. En Puebla todavía nos fuimos más allá. No nada más el derecho a la vida desde la concepción, sino le agregan hasta la muerte natural. Es decir, una persona mayor que está postrada ya, no puede decidir en el estado de Puebla, por favor desconéctenme, ya no quiero sufrir más. Entonces, llegaste a viejo y tampoco puedes tomar esa decisión. No, bueno. Entonces, en Puebla hasta allá se fueron. Me tocó como legisladora. Me pronuncié, me vinieron las organizaciones, los hoy colectivos nacionales. No, bueno, te quemaban como bruja, me ya, quemaban claro. como bruja. Dios. Tú eras muy jovencita cuando esto pasó, pero ya periodista. O no sé si en tus inicios, no me acuerdo muy bien, sí. Pero seguramente ya te enterabas de eso. Bueno, me quemaban viva. Sí, claro. ¿No? Casi como las brujas de las épocas antiguas. A esta bruja hay que quemarla. Sí. Desde entonces siempre digo, yo soy bruja, no se les olvide. Ajá. Nada más que no soy adivina, ajá. pero soy bruja. Ok. Entonces, fueron momentos muy difíciles. No, ¿cómo era posible que además de violentar un derecho de las mujeres, estabas violentando otros derechos
como este que te converso, de hombres y de mujeres. Vaya, Claro. no podía ser. No lo pude revertir. No lo pude revertir. Por supuesto, asumí las consecuencias de una decisión de estar en contra, de votar en contra y de pronunciarme en contra. ¿Cómo? ¿Cuáles fueron? Bueno, me quitaron de las presidencias de las comisiones que tenía Ok. al interior del Congreso. No me podían sacar porque los cargos de elección popular son irrenunciables. Pero si no, casi, yo creo que me hacían así para lograrlo. Y a los 3 días me los tuvieron que regresar porque se dieron cuenta que, pues, por favor, Claro. No, pero bueno. fueron días muy complejos en los que, por supuesto, yo me puse del lado de los derechos de las mujeres y asumí las consecuencias. De acuerdo. Y hoy lo veo reflejado con este criterio en el que también declara la Corte Inconstitucional eso. Es inconstitucional, por supuesto que lo es. No puede ser que se violenten ese tipo de derechos y yo estoy muy contenta y por eso ambos criterios son históricos para las mujeres en lo general, para las generaciones futuras de las niñas, nuestras hijas, nuestras nietas en mi caso, que van a tener la forma de poder garantizar y proteger sus derechos en este rubro de salud sexual y reproductiva. Y evidentemente el gran reto, porque hay retos, del Estado, con E mayúscula, será cumplir con las políticas públicas necesarias e indispensables para prevenir, para dar información de educación sexual, educación reproductiva, para que las niñas conozcan su cuerpo y sepan en qué momento toman una decisión ¿Y sus de derechos? tener relaciones o no tener relaciones, pero qué derechos tienen y qué consecuencias traen. Y también, bueno, desde amor a sí mismas, Por supuesto. a la autoestima, a saber que tienen la capacidad de salir adelante, o sea, sin un hombre. O sea, digo, quien quiera tener pareja y eso en la vida, qué padre, eso está padre. Sí. Pero no necesitas de un hombre para salir adelante en lo que tú quieras. Claro. Y que si esto es deciden otro en un asunto. momento determinado interrumpir un embarazo, en las semanas evidentemente primeras, porque después ya es un riesgo para todos, ¿no? Claro. Sepan que van a poder tener, que el Estado les ofrece esas alternativas, pero alternativas responsables, que las atiendan bien. Oye, Rocío García Olmedo, ¿qué va a pasar con las mujeres que actualmente están en la cárcel por abortar? ¿Sí hay mujeres poblanas actualmente en la cárcel por esto? Sí hay, por supuesto. Sí hay. Sí Ok. hay. Ellas tendrán sus abogados, sus abogadas o los colectivos que las ayudan en ello, revisar muy bien cómo está su carpeta de investigación, si ya está judicializada, pues sentar las bases para rápidamente lograr sentencias que ya tengan que conducirse bajo este concepto para que salgan de la cárcel. Okay. Se está hablando incluso de algunos acuerdos nacionales de carácter judicial en estas últimas horas para poder ayudar a todas esas mujeres que están en las cárceles por este motivo. Pero recuerden que no es así de simple, pues no puede ser tan simple, porque muchas de ellas, los juzgadores las sentenciaban con la figura de homicidio en grado de parentesco. Sí. Eso significaba de entre más de 10 años de cárcel, de 10 a 30 años de prisión. Entonces hay que hacer... ¿Qué historias tan increíbles? Hay que hacer todas esas adecuaciones claro. para ver, demostrar que eso fue un aborto, ¿no? Y que en un momento determinado demostrar que con esto puedan ser favorecidas. Esos elementos hay que hacerlo
Y bueno, yo tengo mucha esperanza en que la nueva legislatura se aboque a hacer este trabajo. Tengo esperanza en algunas miembros de esta legislatura que siento que pueden y que son factor decisivo para poder trabajar. Y claro que también te debo confesar, les debo confesar, que me da mucha decepción que esta legislatura, teniendo todo en la mano para hacerlo, autodefiniéndose progresista, autodefiniéndose de izquierda, autodefiniéndose liberal cada segundo hasta ahora, ¿no? Haya tenido la oportunidad de resarcir la falta de un derecho fundamental como es este para las mujeres y que no lo haya hecho. No quiso pasar a la historia esta legislatura, lamentablemente. Por supuesto. Rocío García Olmedo, ¿qué viene para México ya en un contexto nacional, con estos antecedentes que son nacionales, por supuesto? ¿Viene una transformación de la sociedad mexicana en el entendido de que estamos vistos ante los ojos del mundo como conservadores y como católicos? ¿Viene esto o es una percepción muy esperanzadora o todavía nos falta mucho? ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que sí tienen que venir cambios, por supuesto, ¿no? Transformaciones, por supuesto, producto de esto. Mira, en el contexto internacional, México, en el tema que tiene que ver con derechos de mujeres, está siendo un país de avanzada. ¡Ay, Dios! Esto yo creo que va a palomear un poco más esa percepción, en los análisis. Mira, las que somos académicas investigadoras, trabajamos mucho en ver, a ver, ¿cuándo se declaró el derecho a votar? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿No? Y entonces tú ahí vas haciendo el análisis, articulas y te das cuenta quiénes estuvieron más atrasados, quiénes lo pudieron hacer en el momento que se fueron dando los tiempos, ¿no? Y entonces eso mismo sucede con todo en el país. Por ejemplo, en estas reuniones internacionales, yo fui diputada federal, como sabes, íbamos a todas las reuniones de los avances jurídicos de los derechos de las mujeres, a la ONU. Yo pertenezco a colectivos en donde participa ONU Mujeres con nosotras, por ejemplo, ¿no? Y entonces, para todas ellas, Latinoamérica y del mundo, en estas reuniones internacionales, era muy reconocido que México estaba impulsando la participación de las mujeres en la política, o una mayor participación. Cuando nosotros ya trabajábamos con cuotas o acciones afirmativas, que también se le llaman, otros países todavía no tenían esa oportunidad. Nosotros ahora tenemos paridad en todo. Sí. Algo que hay países de Europa que ni siquiera tienen. Entonces, en los análisis académicos de investigación, México tiene esos avances para las mujeres. Esto evidentemente es un avance más. Y ya nadie puede echarlo atrás, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más alto tribunal. Ya no hay otro. Ya no hay otro. No se puede echar para atrás. Y los derechos, según lo dice el artículo primero en esa reforma del 2011 sobre derechos humanos, los derechos humanos son progresivos. Es decir, si ya se logró todo esto, no puede haber retrocesos. No podemos ir para atrás. Podemos ir para adelante, progresivamente. Eso está padre. Claro, pero eso hay que cumplirlo. Ya lo tenemos en nuestra Constitución. Está escrito ahí cuáles son todos los... Entonces, a ver, la chamba para lograr entender esto, la chamba de la próxima legislatura, que es ya el
Ya el 14, El la otra 14. semana. Ajá, el 14 ya de septiembre, ya no rinden protesta, ya. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que viene la chamba para ellos? Bueno, en este tema De la que estamos despenalización. abordando, yo creo que lo que tendrían que hacer es revisar las iniciativas que hay ¿Ok? en el Congreso, a partir de ello decidir si presentan alguna otra iniciativa y con el principio de concentración, que esto significa, llamas estas y las estudias al mismo tiempo, las de antes y las nuevas que presenten, y las dictaminas en un solo momento. ¿Ok? Aprobar ya, quitar del Código Penal la despenalización. Pero verificar con mucha claridad cómo se va a hacer, De acuerdo. ¿no? Para que haya todo un procedimiento y esté ¿Tiene todo también una debidamente transformación previsto. para Puebla? Yo creo que sí. Me dices en un contexto nacional, Sí. pero para Puebla. Ya te dije en un contexto nacional e Sí. internacional. Internamente tiene que darse. Tienen que empezar a empujarlo los gobiernos. No va a haber de otra porque evidentemente esto significa, como lo decía hace un momento, la necesidad de que diseñen políticas públicas. Y las políticas públicas son desde el gobierno, desde el poder ejecutivo, De acuerdo. que obviamente articulan a la fiscalía que como órgano autónomo y al otro poder, que es el poder judicial, ¿no? En casos para este tipo de casos. Okay. Pero sí se tiene que hacer, y yo sí creo que será un proceso, sin duda. Pues sin nada nos han regalado, siempre nos ha costado muchos años ir empujando todo. Claro. Va a tener que ser un proceso. De acuerdo. El sistema de salud actualmente no está en las mejores condiciones en este país. No, bueno, es tema de otro programa también. De otro programa. Una reflexión como más que como diputada, como una mujer que a través de la política ha pujado por los derechos de todas las mujeres. ¿Cuál sería tu reflexión ahora? ¿Cuál sería tu sentir después, ¿no?, de estos dos pasos importantes que se ha dado en México? Bueno, yo creo que la necesidad de poder convocar a las mujeres de las nuevas generaciones a seguir avanzando en derechos. O sea, con esto no quiere decir que ya está todo acomodado y puesto. No, falta. No, hay que ahora implementar todo eso. Claro. Y implementarlo no es sencillo, pero hay que estar ahí detrás, impulsando, trabajando. El sentir es que los derechos de las mujeres los hemos conquistado. Que esas nuevas generaciones de mujeres continúen conquistando derechos. Creo que por ahí tendría que ser el camino, y yo creo que estas nuevas generaciones pueden ser más responsables también para poder lograrlo con mayor prontitud que las generaciones como las nuestras, la mía, porque tú eres muy jovencita, la mía, nos costó mucho tiempo, trabajo, esfuerzo, poderlas, primero hacerlas visibles, después que se dieran cuenta que existen allí y que había que hacer algo. Y eso tardó un buen. Así es, pero bueno, ahí viene vamos. una transformación que ya nadie va a poder parar. Rocío García Olmedo, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. De verdad, es un placer tenerte y también aprender de ti. No, y muchísimas gracias, Erika. Gracias a todos, todas, muchísimas gracias por escucharme. Y cualquier duda, cualquier comentario, sigo a la orden. Claro, pues eres de casa, Rocío García Olmedo es de la Casa de los Conjurados. Te compartimos con muchas casas, pero bueno, no importa, no importa. O sea, también estás con nosotros. Gracias, Rocío. Gracias. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Esta entrevista, chéquela en Los Conjurados y en nuestras redes sociales. Besitos. Buenas noches. Bye.